Entramos al capítulo número 2 y voy a comenzar el estudio de ese capítulo y espero yo avanzar en esta sesión algunos versos para continuar con este estudio. ¿Ok? Entonces eh, vamos a entrar al capítulo 2 de esta carta a los romanos. ¿Ok? Entonces estamos en el capítulo 2 y habíamos dado una introducción a este capítulo eh, diciendo que Pablo va a continuar con el tema que viene hablando en el capítulo 1, pero ahora va a argumentar otras cosas que el ser humano muchas veces argumenta hoy en día, sigue argumentando, del cómo justificar lo que él hace o el cómo vive. ¿Okay? El hombre es experto en poner excusas, es experto en poner muchas eh, trampas a él mismo con respecto al juicio de Dios. Ese es el punto. ¿Okay? Cuando se le dice a una persona que lo que está haciendo pues obviamente lo va a llevar al infierno, él trata de poner algunas excusas. Entonces decíamos aquí que Dios es justo al manifestar su juicio contra los hombres, ya sea judíos o gentiles, porque estos se han rebelado contra él. ¿Okay? Los dos grupos, esto debe quedar muy claro, estos dos grupos que estamos viendo aquí, judíos y gentiles, van a ser juzgados por igual, o sea, muchos o algunos de alguna cierta posición teológica piensan que los judíos van a ser juzgados de manera diferente, pero Pablo en estos versículos está hablando de que los dos van a ser juzgados de la misma medida. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, la diferencia va a ser eh, que unos van a ser juzgados un poco más duro porque algunos presumen, en este caso los judíos, ellos presumen tanto que conocen de Dios. ¿Okay? Entonces, Dios, decíamos acá, Dios va a juzgar, Dios es justo al manifestar su juicio porque juzga según la realidad, es decir, según la verdad. Recuerden que la verdad es lo más cercano a la realidad, eso es la verdad. ¿Okay? Número 2, que Dios es justo al manifestar su juicio porque ha sido benigno y paciente. Que te lo vamos a estudiar esa parte. Dios es justo al manifestar su juicio porque obra según justicia. Recuerden que justicia es dar a cada quien lo que merece. Entonces ya sabemos que el juicio de Dios es justo y que el juicio de Dios incluye las obras de los hombres. Decíamos la semana pasada, la salvación no es por obras, pero el juicio sí es por obras. El juicio sí es por obras y ahorita lo vamos a analizar un poquito más. Dios es justo al manifestar su juicio porque no hace acepción de personas, como lo decíamos acá. O sea, Dios no va a hacer una diferencia entre si eres judío o no eres. ¿Ok? Si eres rico, si eres pobre, si eres alto, si eres bajito, si eres afroamericano o eres americano, eres blanco o negro, no importa. Dios no hace acepción de personas. ¿Okay? Cada uno va a ser juzgado de acuerdo a lo que hizo y de acuerdo a lo que él creyó. ¿Okay? Bien, entonces vamos a entrar al versículo 1, que es el que entrábamos la semana pasada. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo que tú juzgas haces lo mismo. Bien, aquí hay varias preguntas que hay que hacerse para analizar este pasaje. Número 1, ¿qué está juzgando esta persona a la cual Pablo le está hablando? Primero hay que analizar un poco a quién va dirigida la carta, que ya lo vimos, y cuál es el punto que Pablo está tratando. Entonces, la carta está dirigida a una iglesia que no es judía, que está en Roma y la mayoría de ellos son gentiles. Sin embargo, recuerden que algunas o la mayoría o algunas de las cartas de Pablo, como fue Corintios, como fue Gálatas, como fue los mismos Colosenses, Pablo enviaba esas cartas
hay un cierto problema o común en denominador allí, y es los judaizantes. Entonces, eh, los judaizantes eran muy dados a juzgar, y decía yo la semana pasada, podemos juzgar, y hay dos maneras de juzgar. Una que no podemos hacer, y es juzgar quién se va al cielo y quién no. Que eso es lo que la Iglesia Católica casi siempre hace, y eso no se puede hacer. Nosotros no somos Dios, nosotros no conocemos el corazón, y muchas veces vemos a gente que pues obviamente ha cometido ciertas atrocidades, y decimos, no, esta persona pues no merece ni el cielo. Bueno, una cosa es merecer y otra cosa si llega ahí. Eso no es de nosotros, eso es de Dios, ¿ok? Entonces, muchas veces hay personas que ven a otras personas y dicen, no, este hombre merece sufrir, merece el infierno, merece X, Y cosa. Pero, hermanos, al final el que tiene la última palabra de a dónde va a ir cierta persona es Dios. Ese juicio no lo podemos hacer nosotros. Pero hay otro juicio que requiere discernimiento, ¿ok? Otro juicio que requiere discernimiento. Y ese es el juicio de discernir cuál es la actitud, cuál es la intención de cierta persona. ¿Ok? Eso sí podemos hacerlo. Mucha gente dice, bueno, es que a mí nadie me puede juzgar más que Dios. A ver, sí, en el punto de si te vas a ir al infierno, no, yo no puedo decidir eso. O sea, yo no puedo decir, este hombre se va a ir al infierno, ya no tiene ningún remedio. No, no podemos decir eso. Porque recuerden que la voluntad de Dios es que todo hombre se arrepienta. Esa es la voluntad de Dios, según Pedro. Sin embargo, obviamente no todos se van a arrepentir. No todos se van a salvar. Entonces, dice traducción viviente, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual a la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo. Tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. O sea, es decir, hermano, una de las cosas que ha ideado el ser humano para no enfrentar la verdad es la religión. ¿Ok? La religión es lo que él ha inventado para juzgar a otros y él mismo salir como que librado, pero seguir haciendo su vida pues en pecado como siempre ha querido llevarla. Otra cosa que hoy se ha inventado también son las leyes que van en contra de la verdad. También, o sea, ellos a través de esas leyes no te juzgan de que, bueno, tú les dices, oye, está bien, tú quieres vivir de esa manera, está bien. O sea, una cosa es que tú quieres vivir así, sí, pero te voy a decir la verdad es que tú pues, estás en condenación. Entonces ellos ya empiezan a juzgar de una manera como ninfómano, homofóbico, tú nos odias, tú esto, tú el otro, ¿verdad? Entonces, estas personas son muy dadas a que con su persona, con su pecado, no me juzguen duramente, pero ellos sí son muy juzgones en la parte de que ellos, según su pensar y según su ver, ellos están viendo que pues las cosas no se están llevando bien, ¿verdad? Pero cuando se trata de su persona, entonces ahora sí, pues ténganme misericordia. ¿Se acuerdan de aquella parábola que dijo Cristo, que uno debía 1000 talentos y dice que rogó y que el Señor dijo que lo vendieran a él y a su familia para que pues se recuperara un poco de la deuda? Y dice que él rogó, que le diera tiempo, que él se lo pagaría todo, y dice que en esa rogativa el Señor le perdonó la deuda, pero dice que saliendo encontró un siervo que le debía 100 denarios. Y entonces dice que pues él también lo asió y le dijo que le pagara, y entonces el siervo también se arrodilló y le dijo que le diera tiempo, que él se lo iba a pagar, y dice que él no quiso y lo metió en la cárcel. Y al escuchar esto su señor dice que se enojó mucho y le dijo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, y tú no podías haber perdonado a tu hermano. Ese es el punto, hermanos. Tengamos cuidado con el fariseísmo. ¿Qué cosa es el fariseísmo? Que queremos encontrar cierta perfección en todas las cosas,
y vamos a caer en un error, hermano. ¿Sabes por qué? Porque ni tú mismo puedes llegar a ese nivel. Y recuerden que con que la vara que mides serás medido. Yo no estoy diciendo que no juzguemos. Lo que estoy diciendo es que, hermanos, una de las maneras más útiles de juzgar es ponernos en el lugar de los demás. Hay muchas cosas que tal vez nosotros no entendemos o que tal vez nosotros no hemos vivido. Está bien. Pero, hermanos, debemos de tomar, al tomar un juicio, debemos de tomar muchos factores que están rodeando ese problema. ¿Okay? Ese problema. Tal vez a mí, voy a poner un ejemplo absurdo o burdo. Tal vez a mí no me dan miedo los ratones. A mí no me dan miedo. O sea, que los veo pasar y pues sí, o sea, te causan extrañeza, pero puedes hacer algo mejor. Pero hay gente que se pasma, en verdad. Se pasma, o sea, se queda como paralizada y no pueden hacer nada. Entonces, y tal vez te pueden dar una excusa de esa manera y tú dices, ay, es que cómo es posible que esto, que el otro, ¿verdad? Y, y a lo mejor somos muy crueles en esa parte. Pero, hermanos, eh, debemos entender que hay gente que es débil en cierta parte. Entonces, la gran mayoría de estas personas son cristianos moralistas que se consideran en un estatus mayor o que se consideran en una posición de mayor santidad, y debemos tener cuidado porque esto sale de dos errores. Número uno, sale de maximizar los errores de los demás. O sea, todos cometemos errores, todos en algún punto nos vamos a equivocar, ¿ok? Hay cosas en las que, hermanos, hay errores que no hay regreso, ¿ok? Que no hay regreso, y hay pecados que son muy escandalosos, y que nosotros debemos buscar en esa parte cuando nosotros juzgamos a alguien. En este caso, por decir, nosotros que estamos en el punto pastoral, y en este caso tú cuando estás en algún punto de coordinación, no lo sé, tú lo que tienes que buscar con alguien que se equivoca es que él sea restaurado, que él sea restaurado. ¿Y cómo se restaura? Bueno, pues hay que hablar con él, hacerle ver el error en el cual él se encuentra, y buscar que él reconozca y se arrepienta, ¿ok? Entonces, estos cristianos moralistas son mucho de maximizar los errores de los demás y minimizar las faltas propias. El hombre que juzga a otro puede encontrarse en una situación similar, en la que él pueda caer en un mismo error. Y Pablo pasa de la naturaleza pecaminosa de los gentiles a la de los judíos. Aquí el aún más contundente es su argumento, ya que los gentiles reconocieron su pecaminosidad, mientras que los judíos habían racionalizado su depravación con el argumento de que eran el pueblo del pacto. Entonces Pablo enseña la veracidad de la acusación de Dios a los judíos, mostrando que cometen los mismos pecados que los gentiles y por lo tanto no tienen excusa. ¿Ok? Los judíos son por lo tanto los objetos de la misma ira de Dios, que han acumulado sobre los gentiles, ya que cometen las mismas cosas que juzgaron y que hicieron los gentiles. ¿Ok, hermanos? Entonces, Dios no nos prohíbe juzgar, pero debemos hacerlo con mucha sabiduría. Recuerden lo que Cristo dijo cuando juzgaron su ministerio. Jesús no decía no me juzgan, no decía eso, sino decía juzgad con justo juicio. ¿Ok? O sea, si vamos a juzgar algo, vamos a hacerlo con justo juicio, o sea, tratando de llegar a lo más cercano a la realidad de lo que está sucediendo. ¿Ok? No es simplemente encerrarme en mi propia conclusión de algo. Y hermanos, como decían algunos escritores, debemos ser como Pablo, el hombre de hierro. O sea, no podemos ser gente que decimos, ay, no, bueno, pues ¿quién no peca? ¿Quién no peca? Ay, no, pues no, entonces no, nadie haga nada. No podemos hacer eso. Pero también dice, debemos ser el hombre de hierro, pero también el hombre de terciopelo. O sea, ¿cómo es eso? Es saber que hay gente que es débil y que debemos apoyarle para que ellos crezcan. Pero sin duda, hermanos,
debemos ser hombres muy centrados, con mucha sabiduría, y para eso es el instituto, para que tengamos sabiduría. Recuerden que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. ¿Ok? Bien, entonces dice el versículo 2, dice, más sabemos que el juicio de Dios, este es el objeto un poco de este capítulo, el juicio de Dios, contra los que practican tales cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, las que leímos en el capítulo 1. ¿Okay? En el capítulo 1. Son según verdad. Es decir, el juicio de Dios es algo que sí o sí va a venir. Porque muchos dicen, no, es que el infierno está aquí en la tierra, ve lo que me está pasando. No, no te imaginas lo que es el infierno. Una de las diferencias entre los que sufren aquí en la tierra y el infierno es que no hay esperanza en el infierno. Entonces, todo lo que Dios hace es recto y justo por sí mismo, hermanos. Porque Dios tiene todos los elementos para emitir un juicio perfecto. Entonces, hermanos, Dios no ha cambiado con respecto a las cosas que los hombres hacen y que van en contra de la ley de Dios. Dios no ha cambiado. ¿Ok? Si Dios ha dicho que eso es digno de muerte, Él sigue teniendo el mismo pensamiento. No importa cuántas leyes se levanten, no importa cuántas ideologías se levanten, no importa cuánto el hombre argumente con ciertas cosas, no importa, Dios sigue pensando lo mismo del pecado. Y el pecado debe ser castigado. ¿Cómo? Pues se peca contra un Dios eterno. El castigo debe ser eterno. Entonces, esto es muy, muy importante. Más sabemos, o sea, quiere decir que la gente que comete esas cosas sabe que merecen un castigo, pero se tratan de engañar a sí mismo. ¿Por qué creen que este varón, Ricky Martin, ataca mucho la Biblia? Porque él sabe que la manera de vivir que él lleva es es digno de un juicio muy, muy fuerte hacia su persona. Él lo sabe, se lo han dicho. Y él por eso ataca mucho la Biblia, hermano. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué ataca la Biblia? Porque él está sabedor que el juicio contra los que practican tales cosas se acerca. Él lo sabe y él trata de negarlo. Y muchas personas tratan de negarlo no solamente en ese pecado, en muchos otros pecados, ¿no? O sea, personas que dicen, no, es que en esta vida el que no tranza no avanza, o el que no fraudea no va a tener, o sea, así es esto y así es como se maneja todo, bueno, según el pecado. Pero el hecho de que suceda y el hecho de que parezca que ese es el común denominador, no quiere decir que Dios esté de acuerdo, ¿eh? No quiere decir eso. ¿Ok? Entonces, seguimos versículo 3, dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, nuevamente, ¿va? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio del juicio de Dios. Bueno, aquí la palabra pensar de este versículo, y piensas, es la palabra griega logizomai. Y quiere decir hacer un inventario. Hacer un inventario. La palabra logizomai tiene el concepto de calcular o suponer, y está relacionado con el término lógica. Lógica. Que de aquí viene logizomai, de viene la lógica. Una de las lógicas que el hombre tiene es que el que obra mal le va mal, ¿verdad? Esa es una lógica que todos tenemos. El que obra mal, le va mal, ¿no? De hecho hay un canto de la iglesia infantil que dice, ¿no? Si tú le obedeces siempre te irá muy bien, pero si no lo haces mal te irá bien. Eso es una lógica. Sabemos que el que obra mal, le va mal. Y el que obra bien, pues obviamente pues se supone, la lógica dice que le vaya bien. Aquí Pablo habla al religioso y le pregunta que si piensa escapar del juicio de Dios porque tiene una religión. Porque según él guarda ciertos hábitos, guarda ciertas cosas. Ayer estaba yo leyendo un poco sobre la vida de Mahatma Gandhi. Y Mahatma Gandhi fue de extremo a extremo. O sea, de un lado estaba en el punto de la inmoralidad,
de entregarse a los placeres carnales. Se dice que tanto él estaba entregado a los placeres carnales que estaba cuidando a su padre y de repente se le ofreció, ¿verdad?, un placer carnal, o sea, en el sentido de que querer tener intimidad con una persona, y dejó a su padre y se fue a tener esa aventura. Regresó, y cuando regresó ya su padre había muerto. Y desde ese momento él se entregó ahora al otro punto, al otro lado. Ahora se fue al otro extremo. Ser un célibe extremo, ¿no? Un célibe extremo. Entonces, estas personas, así, o sea, fíjate, cuando él se fue al otro extremo de ser célibe, empezó a juzgar a las personas que estaban en su posición anterior, ¿no? Que estaban en su posición anterior. Entonces, supuestamente para él, en su lógica, era que ahora la posición en la que él se encontraba era mejor que la que antes se encontraba. Entonces, aquellas personas que hacen el mal, tarde que temprano vendrá el juicio de Dios contra ellas, y sabrán que Dios jamás puede ser burlado. La única manera de escapar del juicio de Dios es arrepintiéndonos y acercarnos a Cristo. Entonces, el hombre hipócrita, hermano, y justo en su propia opinión, que juzga a los que tal hacen, aquellas cosas que él mismo practica, no hace más que atraer mayor juicio sobre él mismo. ¿Por qué? Porque el problema de una persona así es que no se arrepiente, porque él piensa que él está mucho mejor. O sea, esas personas que no se quieren arrepentir siempre se comparan con otros, y siempre va a haber otros que son peores, según su opinión, son peores que él. Siempre, ¿verdad? Bueno, yo sí soy malo. Bueno, yo sí soy gente, pues que no, o sea, que a lo mejor sí soy muy tonto. Pero, no, si ustedes vieran a mi compadre, si ustedes vieran a mi vecino, si ustedes vieran a mi jefe, si ustedes vieran a muchas personas, según su opinión, que están peor que él, ¿verdad? El problema con ese tipo de cosas, hermanos, es que nos llevan a un punto de pensar que no es tan malo lo que estoy haciendo y que no es tan malo el cómo estoy viviendo. La única manera, como cualquier persona, sin importar cuán moral y religiosa sea, pueda escapar del juicio de Dios, es recibir a Jesucristo. Es la única manera. Recuerden que el contexto de este pasaje es el Evangelio. Pablo está poniendo de sentado que el Evangelio es necesario para todos. El Evangelio es necesario para todos. También para los judíos, también para los judíos. Si los judíos no creen en el Evangelio, se van a ir al infierno, hermanos. ¿Por qué? Así lo dice la Biblia. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Okay? Entonces, el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, es para todos, para todos. Y el que no crea en el Evangelio, pues bueno, va a tener que enfrentarse al justo juicio de Dios, que va a pagar a cada quien conforme a sus obras, ¿ok? Entonces, para muchos la lógica dice, bueno, si yo me porto bien, pues debo de obtener una recompensa. Bueno, por eso el juicio, hermanos, va a ser por las obras, porque obviamente hay gente que pues cree que obra muy bien, pero dentro de ese juicio se va a dar cuenta que muchas de sus obras pues fueron egoístas, los hizo por él mismo, no dieron gloria a Dios y van a tener pérdida. ¿Ok? Versículo número 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, palabras son importantes, benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Traducción viviente. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Bien, hermano. Entonces, la palabra aquí, benignidad, significa utilidad, excelencia moralmente, de carácter. Y nos quiere decir los beneficios innumerables de Dios. Es decir, aquí se contesta esta pregunta de ¿por qué hay gente
que actúa de una manera pues muy muy fuerte, actúa de una manera pues muy cruel, y parece que no les pasa nada. Digo parece porque sí pasa, pero parece, ¿no? Parece que no les pasa nada. Y bueno, una de ellas, de las razones, es la benignidad de Dios. O sea, el hecho de que Dios no actúe en el momento no quiere decir por eso que Dios no lo vea. Obviamente lo ve. Pero Dios es paciente. Dios es benigno. Dios saca el sol para buenos y para malos. Hace llover para buenos y para malos. Aún esos malos, esos sicarios, esos hombres que tal vez han matado mucha gente, aún esos hombres, esas mujeres abortistas, aún esos médicos que practican ese tipo de cosas del aborto y ganan mucho dinero, aún ese tipo de gente que a lo mejor roba a través de la fe, a través de la política, todos esos hombres hoy comen. Hoy van a comer, porque necesitan comer. Y eso es benignidad. O sea, Dios les provee para comer en este día. Y Dios espera que a través de esas bondades ellos se den cuenta de que pues no lo merecen. Pero uno de los problemas que tiene el pecado es que entre más lo practicas, más endurecido te encuentras. Entonces empiezas a tener razonamientos pues muy absurdos, como pensar que te lo mereces, pensar que Dios no existe, ¿verdad? Y muchos dicen, si Dios existiera, ¿por qué permite esto? ¿Por qué deja por qué dejaron que hiciera esto y las otras cosas? ¿Okay? Entonces dice aquí, menosprecias las riquezas. Aquí menospreciar es pensar en contra, ¿ya? Pensar en contra. Y eso es lo que muchos hacen. Piensan en contra. Es decir, ven la benignidad de Dios y ellos piensan lo contrario. Ellos dicen, no, bueno, es que sí, bueno, pero esta casa yo la trabajé. Esta casa por mí se construyó. Y vámonos más al punto, ¿no? Esta iglesia yo la inicié y esta iglesia por mí está de pie. Ay, no te das cuenta de la benignidad de Dios. Que Dios a través de esos años, a través de ese tiempo, Dios te ha permitido hacer ciertas cosas. ¿Ok? Entonces, ignoras o menosprecias las riquezas de su benignidad. O sea, el hombre que piensa, bueno, se supone que la lógica es que al que obra bien, le va bien, y al que obra mal, le va mal. ¿Por qué entonces a mí me va mal si yo obro bien? Eso es uno de los problemas ideológicos a los que muchos se han enfrentado. ¿Por qué si yo voy a la iglesia y si yo trato de guardarme me va mal? Y mi vecino que está haciendo XY cosa, a él no le va mal. ¿Por qué? ¿Por qué a mí yo sufro esta parte? ¿Por qué yo estoy enfermo? Y muchas de esas cosas que a veces no entendemos en el momento. Y yo podría darte varios argumentos, pero no es el tema en este momento. Pero, hermanos, benignidad quiere decir los beneficios innumerables de Dios. Y hablamos, recuerden que hay gracia común y hay gracia especial. ¿Cuál es la gracia común? La gracia común es que, por decir, que todos tengan un trabajo. O sea, no necesitas ser cristiano para encontrar o no encontrar trabajo. Que comas todos los días, que bebas todos los días, que tengas dinero. O sea, eso es una gracia común, que tengas un auto. O sea, hermanos, o sea, muchas veces la gente compara o piensa que la bendición de Dios es un auto. Yo no digo que no, hermanos, pero debemos adentrarnos un poco más. Por eso yo conozco una persona que sacó un auto y ahorita está hasta el cuello con la deuda. O sea, entonces tú te pones a preguntar, yo me puse a preguntarme ahí, ¿será eso la bendición de Dios? O sea, al principio me dijo, no, mira cómo Dios me bendijo, ya me saqué mi coche, quién sabe qué. Yo le dije, pues qué bueno que ya tengas un transporte y toda la cosa. Y ya después ha pasado el tiempo, todavía no lo termina de pagar y ahora se siente mal y dice que no sabe si devolverlo, no sabe si esto. Entonces ya te empiezas a dar cuenta si eso fue bendición de Dios.
Pues no lo sé, no lo sé, o sea, las obras me están diciendo que no, pero hermanos, hay muchas cosas, pero yo te voy a decir algo, una bendición de Dios no es aquella que te aleja de Dios. O sea, si tú me dices, mira qué bendición, tengo un sueldazo, pero tú de Dios nada de nada, mmm, pues déjame decirte que, pues no yo te diría que a lo mejor no es una bendición, es una gracia común que tú te has hecho un ídolo y que tú vas a pagar las consecuencias, porque este es el fin de todo el discurso. Ama a Dios y guarda sus mandamientos porque eso es el todo del hombre. Entonces, continuamos. Entonces, luego dice, ignoras la venida, paciencia. Paciencia significa dominarse uno mismo. Tolerancia. Que eso es lo que hace Dios, ¿no? O sea, sucede el suceso y deja, y hay una paciencia de Dios. O sea, no juzga en ese momento, sino que va pasando el tiempo, va pasando el tiempo. Pero hemos visto hasta en películas, en cortometrajes, que llega el momento en que eso te alcanza. Dice Deuteronomio, tu pecado te alcanzará. Tu pecado te alcanzará. Entonces, eh, es muy fácil confundir la paciencia de Dios con la aprobación de la forma equivocada en que vivimos. Es fácil eh, pensar que Dios no me vio, que Dios ya se le olvidó, que me voy a salir con la mía. Eso es lo que piensa mucha gente. Y la cuestión es que eso no es verdad, hermanos, ¿eh? Eso no es verdad de que muchos dicen, es que esto me lo llevé a la tumba. Pues terrible, porque en el día del juicio va a salir a la luz eso que supuestamente tú te llevaste a la tumba. Va a salir a la luz y va a ser más vergonzoso. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos van a estar allí reunidos. Imagínate que pues Dios saque a la luz todas las pechorías que esas personas han hecho. Y digo así, hermanos, porque recuerden que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y que si nosotros nos arrepentimos, hermanos, esas cosas no existen. Pero hay cosas que por eso debemos cada día, hermanos, arrepentirnos, ponernos a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque todas esas cosas que a lo mejor no hemos confesado, que tratamos de guardarlas, que nos dan vergüenza tal vez y por eso no queremos decirlas, pues tengamos cuidado porque en el día del juicio van a salir a la luz, van a salir a la luz y enfrente de todos, mejor es mejor confesarlas delante de Dios y que se limpien con la sangre de Cristo. Entonces es muy fácil confundir la paciencia de Dios con la aprobación de la forma equivocada en que vivimos. O sea, el hecho, hermano, el hecho de que tú vivas lejos de Dios y que tú tengas dinero o tengas alguna comodidad, no quiere decir que por eso Dios esté contento. No, no quiere decir eso. Tú estarías contento que tu hijo estuviese lejos de ti, que tú, imagínate, tú vives aquí en la Ciudad de México, en la ciudad de Puebla, no lo sé, en Apizaco, y que tu hijo viva hasta, no sé, hasta Ottawa, Canadá. Y te enteras que él no, pues le está yendo muy bien, ya es jefe de una empresa, tiene muchos departamentos rentados, es jefe de un condominio, pero jamás te viene a ver. Jamás te viene a ver, te envía alguna postal de vez en cuando, ¿te estarías contento? Pues tú dices, sí, por el punto profesional sí, pero pues sí, hablando en el punto paternal, pues creo que no, porque tú crees que pues tú ayudas a tu hijo a crecer y toda la cosa y ahora él se ha olvidado de ti. Pues es lo mismo, hermanos. ¿Tú piensas que Dios va a estar contento porque tú has abandonado tu primer amor? Porque tú has abandonado esas cosas que Dios te ha dado para tu bendición y que tú las has tomado para perderte. Pues creo que no, hermanos. O sea, el hecho de que no haya sucedido nada y el hecho que en apariencia, según tu mente humana, te vaya bien, no quiere decir por eso que Dios esté contento. Un ejemplo de ello es el rey Jeroboam II, el rey del norte. Eh, Él fue un rey que conquistó muchas tierras y que fue muy bendecido. Sin embargo, nunca creyó en Dios. Pero él pensó que todo iba viento en popa porque le iba muy bien. Entonces, al menos, ese es el problema de tener. El problema de tener es que en nuestra lógica pensamos que si me va bien es porque estoy bien.
No necesariamente. No necesariamente, hermanos. Y lamentablemente muchas de esas personas se dan cuenta hasta el final. Se dan cuenta hasta el final que la vida que estaban llevando pues no era muy agradable delante de Dios. Longanimidad. La palabra griega es macrotumia, que significa soportar o paciencia, pero este significa tener paciencia por un largo tiempo. Eso significa, de ahí viene la palabra longaniza, de longanimidad, de longaniza, de largo. La longaniza es larga. Entonces, es la paciencia llevada al extremo, hermanos. Y es la paciencia que el cristiano debe tener para esperar la venida del Señor. Mira, aquí en Santiago capítulo 5. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. También vosotros, también tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Entonces, hermanos, la gran responsabilidad que recae sobre el cristiano es ser tan paciente con su prójimo como Dios ha sido con él. Entonces, regresando a este punto, la benignidad, paciencia y longanimidad que Dios tiene con el ser humano es una clara muestra, o tiene el objetivo de que se arrepientan, Va a llegar un momento, también he estado leyendo algunas biografías, por decir, de Héctor Lavoe, o de John Lennon, o de Freddie Mercury. He estado leyendo ese tipo de biografías, y hermanos, hay un común denominador en esas personas, y es que mueren jóvenes. Y número dos, tiene el común denominador que aunque tengan fama, tienen dinero, lo que ellos en su carne desean, muchos de ellos piensan en el suicidio. ¿Por qué, hermanos? Porque tienen un vacío que nada puede llenarlo. Por decir, Héctor Lavoe se aventó de un 6º piso y no se murió, pero sufrió heridas graves. Freddie Mercury tuvo SIDA. Entonces, te das cuenta, hermano, o sea, al final la paga del pecado es muerte. O sea, todos llegan a un punto donde se quieren suicidar. Elvis Presley, esta persona, Marilyn Monroe. O sea, son gente que muy famosa y que los hombres dicen, es que tienen todo. Pues en apariencia. Tal vez carnalmente lo tienen todo, pero no lo tienen todo. ¿Por qué? Porque todo es Cristo. Pero no lo tienen. Y viven una vida vacía, hermanos. Entonces Dios espera que a través de todo eso, o sea, porque a ellos Dios les da, o Dios permite que tengan, y nosotros a lo mejor no tenemos muchas cosas. Bueno, Dios sabe en su soberanía cómo hace las cosas, pero Dios espera que esas personas, al darse cuenta de que pues tienen un gran talento para tocar guitarra, para tocar un piano, para tocar un violín, para cantar, para actuar, Dios espera que a través de todo eso ellos lleguen a la conclusión de que Dios les permitió hacer eso y reconozcan a su creador. Pero como dice el capítulo 1, ¿no? Pero ellos, aunque ellos conocieron de Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Todas esas personas en algún punto, hermanos, sabían que ese talento que ellos tenían, sabían que esa parte de darse a conocer era algo de Dios, pero ellos no lo reconocieron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, dijeron, no, esto lo logré yo, esto es por mí, es que yo nací con estrella, es que esto es mi momento. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón
fue entenebrecido. Entonces, arrepentimiento es la palabra griega metanoia, que es el acto para apartarse del pecado y acudir a Cristo para obtener perdón y salvación. Eso es arrepentimiento. Una vaga e indefinida esperanza en la impunidad, algo así como decirse no me pasará nada. Los judíos llegaban todavía más lejos y ellos se atribuían abiertamente a estar exentos del juicio de Dios y juzgaban con su misericordia lo mismo que siguen haciendo muchas personas hoy todavía. Los judíos entre ellos mismos no se criticaban en el sentido de que no se mandaban al infierno, pero obviamente tenían que seguir las mismas cosas que ellos seguían. Pero los judíos, veanlo con Cristo, llegaron al punto de decirle Belcebú a Cristo. ¿Por qué? ¿Te das cuenta? O sea, ellos, y Cristo les dijo, si yo echo los demonios por Belcebú, sus hijos, ¿por quién los echan? O sea, te cuenta, es lo que él está diciendo aquí. O sea, tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Por qué? Porque sus hijos hacían exorcismos. Hay un libro que explica muy bien lo que ellos hacían en ese tiempo. Pero era básicamente un exorcismo, hermanos, para sacar demonios. Por eso cuando Cristo llegaba y decía, sal de él, y salía, era algo nuevo. O sea, eso no se veía, hermanos, en ese momento. O sea, ¿por qué? Porque los hijos de los fariseos hacían otro tipo de rituales, otro tipo de cosas, pues que radicaban en la locura, en verdad. Entonces, el tiempo presente es usado para indicar no lo que en realidad pasa, sino lo que es el propósito o designio de la benignidad de Dios. O sea, ¿cuál es el propósito de que Dios no actúe en el momento que la gente peca? El propósito es que a través de esa paciencia y a través de que Él vea de que Él merece morir, pero Dios ha tenido paciencia con Él, es que procedan al arrepentimiento. Pero ellos, aunque han conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, sino que se envanecen en sus razonamientos. Entonces, hermanos, tarde o temprano van a tener que dar cuentas de aquello que están, en lo cual están viviendo. Dice aquí, 2 Corintios 7:9, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. O sea, aquí tristeza está refiriendo Pablo a ese sentimiento que se tiene cuando estamos sabedores que pecamos contra Dios. De que dice de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, los que te comenté, estos hombres que te comenté, por si otro de ellos es Charles Chaplin, ¿no? Lo mismo, vivieron en esta parte, o sea, siendo muy famosos, haciendo muchos cortometrajes y toda la cosa, pero tenían esa tristeza del mundo que produce salvación. Otro hombre, hermanos, que vivió en esta manera fue el que hizo el guasón de esta película El Caballero de la Noche. Él también se suicidó, hermanos. ¿Por qué? Porque dice que no dormía, tenía que estar completamente drogado para poder dormir. Entonces tenían una tristeza profunda, hermanos, y esa tristeza los llevó a la muerte. Dice, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contestados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En esto os habéis mostrado limpios en el asunto. Recuerden que lo que está hablando aquí Pablo, el contexto de este pasaje es el hombre que tenía la mujer de su padre. Entonces recuerden que en el capítulo número 5 de 1 Corintios Pablo los reprendió y les dice que ahora esa tristeza de ser reprendidos produjo en ellos arrepentimiento, es decir, hicieron lo que Pablo les había dicho, que lo sacaran de la congregación. ¿Ok? Sigue diciendo Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, o sea, este punto nos está diciendo que ellos saben que está mal, ellos lo saben, pero no se quieren arrepentir. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí hay varias cosas que hay que preguntarnos. La primera es,
¿Cuándo es el día de la ira? ¿Cuándo es el día de la ira? Esa es una de las primeras preguntas que debemos hacernos. Número 2. En ese día de la ira, ¿quiénes van a estar ahí? ¿No? ¿Quiénes van a estar ahí? Dice, pero eres terco. Dice, pero eres terco. Y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Esta palabra importante, acumular, significa que el castigo en el juicio tendrá niveles. Porque si estás acumulando, pues quiere decir que hay un nivel mayor de castigo, ¿verdad? Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Aquí la palabra dureza viene de la palabra griega esquierotes y significa encallecimiento. Encallecimiento. ¿Qué hace un callo en esa parte? Bueno, es una piel dura que te hace tener insensibilidad. Eso significa. Entre más una persona esté en el pecado, más insensible se hace. Por eso, hermanos, qué bueno que Dios a lo mejor nos discipline rápido en cierto error que cometemos. Porque uno de los problemas es que cuando Dios nos deja que sigamos en nuestro pecado y no parece que el juicio no viene rápidamente, esa persona se empieza a ser más terca y piensa que no es tan malo lo que hace y que nosotros somos los malos, que no queremos su felicidad, ¿verdad? O sea, fíjate, es más fácil dejar una relación en yugo desigual en ese momento rápido, hermanos, que cuando ha pasado tiempo es más difícil dejarla. Es más difícil. Entonces, hay cosas, hermanos, que si las dejamos por más tiempo, créeme que van a llegar a un que el cual no queríamos ir. Recuerda esto siempre, el pecado siempre te va a llevar más lejos de lo que querías llegar. Atesoras para ti mismo ira para el día de... Aquí atesorar significa amasar o reservar. ¿Ok? Es como atesorar, como alguien que está guardando, como alguien que está ahorrando. Pablo da a entender que el hombre impenitente no se da cuenta de que la relación del presente con el juicio venidero, que no se da cuenta de que de la relación impenitente, la relación presente de su pecado con el juicio venidero. Ok, hermanos, voy a dejarla aquí porque quiero analizar un poco sobre esta parte. Dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Quiero hablar un poco sobre esta parte del juicio de Dios. Por decir, nada más voy a leer porque ya quiero terminar. Pero aquí en Mateo 25:31, que estamos hablando del juicio de las naciones, dice que serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y vean lo que dice aquí. El rey dirá a los de su derecha, aquí el versículo 34. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dices de comer. Estos son obras, me dices de comer. Tuve sed, me dices de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Y me visitaste, y enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. ¿Qué dice el versículo anterior? El cual pagará a cada uno según sus obras. ¿No? Según sus obras. Entonces quiere decir que en el juicio de la ira vendrá esta parte de alguien que van a ser divididos. Y habrá, en este caso, recompensas para aquellos que hicieron obras. ¿Ok? Pero voy a dejarle aquí porque todavía me falta ver algunos versos aquí importantes sobre este punto. Entonces quiero abordarlo un poco más con calma porque es importante esta parte. ¿Ok, hermanos? Y aquí en este juicio de las naciones también van a estar los judíos, también van a estar allí los judíos para que den cuenta de lo que ellos han hecho, ¿verdad? Bien, entonces aquí lo voy a dejar por este día. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre, gracias te doy por este día y gracias por esta tu palabra que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tenemos esta palabra profética más segura a la cual hacemos bien estar atentos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguir buscándote de todo nuestro corazón, de tal manera, oh Señor, que podamos seguir
siendo transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Bendito seas, oh Señor, y gracias por ese tiempo, gracias por tu palabra, y gracias, Señor, por el amor con el cual tú nos has amado. Señor, lleva conmigo a mis hermanos, bendíceles en esta semana o en este fin de semana, Señor, y que el día de mañana estemos contentos, contentos para adorarte en nuestras respectivas congregaciones. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana, si Dios lo permite, para continuar estudiando. Que tengan un muy buen día, hermanos. Adiós, hermanos. Adiós, bendiciones. Adiós, hermanos. Adiós.